cuando comenzamos en el Evangelio de San Marcos, vimos en el primer sermón, en el primer capítulo, en el primer versículo, las siguientes palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos nos dijo inmediatamente quién era Jesús. Pero vimos, si se acuerdan, vimos vez tras vez cómo Jesús no quería que las personas supieran de quién era Él. Él mantenía su identidad privada porque no querían que comunicara que era el Mesías, pero de una forma errónea, que dieran una impresión que no era correcta. Ahí mismo en el capítulo 1 lo vimos en el versículo 25. Lo vimos varias veces después y aún recientemente en el capítulo 8, cuando los discípulos declararon: tú eres el Cristo. ¿Qué les dijo Jesús? Que no se lo dijera a nadie. Aún no era tiempo para que las personas supieran su identidad, no era tiempo para hacerlo público. Pero hoy, en el pasaje de hoy, vemos que las cosas ya han cambiado. Ya las cosas son diferentes. Cuando Él llegó a Jerusalén, Jesús estaba listo a comunicar públicamente con sus acciones quién era Él. Y vemos que Él sigue enseñando a sus seguidores las expectativas que Él tiene de ellos. ¿Qué es lo que Él espera de cada persona que lo sigue a Él? Entonces, con eso vamos a comenzar rápido en esta mañana. El primer punto: cuando Jesús llega a Jerusalén, Él demuestra que es el Rey prometido. Cuando Jesús llega a Jerusalén, Él demuestra que Él es el Rey prometido. Todo lo que vamos a ver desde ahora en adelante, desde el capítulo 11 hasta el final del Evangelio, el capítulo 16, todo sucede dentro de una semana. Es la semana del Pascua. Y sabemos que Jesús lleva tiempo yendo a Jerusalén. Estaba enfocado para llegar ahí. ¿Por qué? Porque Él estaba listo para entregar su vida para todo aquel que pone su fe en Él. Él iba de camino a la cruz. Y cuando llega a Jerusalén, cuando está en la parte de afuera, bien cerca de la ciudad, vemos que Él hace algo muy interesante. Él envía a 2 discípulos. Los envía a buscar a un pollino. Un pollino es un burro joven. Y vemos que Él sabe dónde se encuentra el pollino. Él sabe que nadie nunca se ha montado en ese pollino, en ese burro. Y aún le dice a sus discípulos: mira, cuando tú lo vas a buscar, si alguien te sale con cosas, le vas a decir lo siguiente. Como que conoce todo y lo prepara. Entonces, no sabemos cómo esto es posible. Puede ser que Él sabía todo eso por revelación del Padre. O quizás el dueño de ese burro andaba con Él y le dijo dónde se encontraba. No sabemos, pero eso realmente no importa. Lo que vemos es que cuando los discípulos buscan el burro y se lo traen a Jesús, pasa lo siguiente. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Vean lo que hicieron los seguidores aquí. Pusieron sus mantos sobre el pollino. Hicieron como que un sillín para él, para poder sentarse. Otros pusieron sus mantos en el camino, en el suelo, para él atravesar sobre ellas. Y otras personas arrancaron ramas y la pusieron en el camino para que él pudiera atravesar sobre ellas. Y cuando iba entrando a Jerusalén lentito sobre ese pollino, comenzaron a gritar: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Se puede imaginar el escándalo que esto causó? Acuérdate, era la semana de Pascua. Venían peregrinos de todos lados para ir a Jerusalén. Había muchas personas ahí. Y aquí vemos a Jesús entrando en un burro. Y personas gritando estas cosas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Bueno, primero tenemos que ver lo siguiente. ¿Cómo comenzó esto? Jesús mismo lo inició. Fue idea de Él, fue idea de Jesús. Él estaba listo para llegar a Jerusalén
Y cuando llegó a este momento en las afueras de la ciudad, mandó a sus discípulos a buscar el burro. Él es quien está orquestando toda esta escena. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene en mente Jesús? ¿Por qué Él quiere hacer esto? Él hizo esto porque Él estaba cumpliendo profecía a propósito. Escuchen a Zacarías 9:9. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Jesús conocía esta profecía. Él sabía que el Mesías iba a llegar a Jerusalén sobre un pollino. Y que esa imagen era para demostrar a los de Jerusalén que ha llegado el Mesías, ha llegado el Rey prometido. Entonces Él, conociendo esta palabra, la estaba cumpliendo a propósito. Y parece que otras personas ahí también conocían esta palabra, porque cuando vieron esta imagen, como que cayeron en cuenta. Y por eso pusieron sus mantos en el suelo. Por eso pusieron ramas en el suelo. Eso de los mantos es lo que vemos en Segunda de Reyes capítulo 9. En Segunda de Reyes capítulo 9, cuando el Señor declara que Jehu es el rey, así responde a las personas. Ponen sus mantos en el camino. Es una forma de recibir al rey a su pueblo. Pero eso no es todo. Comenzaron a clamar. Comenzaron a gritar. ¿Y qué gritaron? Hosana. Hosana. Hosana significa que Dios nos salve, o que nos salve Dios. Eso era lo que estaban gritando al ver a Jesús, que nos salve Dios. Ha llegado nuestro Salvador. Y vean que también dijeron que el Hijo de David ha llegado. ¿Quién era el Hijo de David? Si se acuerdan, segundo de Samuel, el Señor hizo un pacto con David. ¿Y qué le dijo? Que tu hijo se sentará sobre el trono para toda la eternidad. Entonces ellos, al ver a Jesús entrando sobre este burro, entendían, Él es el Mesías. Sabían que Él estaba en ese momento cumpliendo esa profecía. Y reconocían que Él era el prometido rey. Era el rey prometido del Señor, quien vino a rescatar a su pueblo. Él es el rey mesiánico. Y Jesús fue quien inició todo esto. Ahora, estas personas que respondieron de esa forma, gritando Hosana y clamando todas estas cosas, lo más seguro veían a Jesús como un libertador político. Ellos todavía estaban pensando que Jesús iba a venir para sacar a los romanos de la autoridad, para Él establecer a su reino. Entonces, si Jesús conocía eso, ¿por qué Él permitió esta celebración? Acuérdate, Jesús no vino para ser un libertador político, ¿verdad? ¿Para qué Él vino? Para entregar su vida en la cruz. Entonces, ¿por qué Él permitió esta celebración? Si las personas tienen en mente que Él es un libertador político. Bueno, es por lo siguiente. Aunque Él vino esta primera vez a la tierra a morir en la cruz por el pecado de su pueblo, la realidad es que cuando Él vuelve, Él va a liberar a su pueblo de toda opresión. Eso va a suceder. Las personas esperaban que eso sucediera ahí en ese tiempo, pero aún no era tiempo para eso. Primero Él vino a liberar a su pueblo del pecado. Primero vino a liberar a su pueblo del dominio de la muerte y de Satanás. Pero cuando Cristo vuelve una segunda vez, cuando Él regresa a juzgar a la tierra y a establecer su dominio aquí en la tierra, Él va a liberar a todos cristianos de todas las regiones del mundo, los va a liberar de opresión. Hay cristianos que viven en lugares donde lo que hay es tiranía. Ellos serán librados. Entonces, por eso Él permitió esta celebración, porque aunque aún no era el tiempo para eso, eso sí va a pasar. Y de eso podemos estar seguros, hermanos.
Él va a rescatar a su pueblo de toda opresión. Y nosotros como su pueblo debemos anhelar ese día. Debemos esperarla con ansias. Entonces, Jesús es el Hijo de David. Él es el Mesías, el Rey prometido del Señor, el ungido del Señor. Y ya Él no quiere mantener eso como secreto. Ahora en adelante vamos a ver que Él está listo para dejar claro que Él es el Rey prometido de Dios. Y lo hace por medio de Él mismo cumplir profecía. Ahora, después de esta entrada tan grande y tan escandalosa a Jerusalén, vemos algo bien interesante en el versículo 11. Él llega, hay personas gritando, pero después mira lo que pasa. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Después de una celebración tan grande, después de un momento tan especial, dice que fue al templo, echó un ojo, miró por ahí un ratito y se fue. Y ya. Y se fue con sus 12 discípulos. Y el revolú de personas. ¿Qué pasó? Es como que una imagen muy anticlimático, ¿verdad? Así parece de primera instancia. Es como que él quería llegar a Jerusalén y después fue directamente al templo. ¿Pero por qué? Él está haciendo como hacen los turistas aquí en Nueva York, que llegan a Nueva York y rápido quieren ver la Estatua de Libertad. No. Aún en esto vemos que Jesús está cumpliendo profecía. En él ir directamente al templo, Él estaba cumpliendo Malaquías 3 del 1 al 4. ¿Qué leemos ahí en Malaquías 3? El Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. De pronto vendrá a su templo. Lo que quiere decir estas palabras es que inesperadamente, en un día que nadie lo va a esperar, el Rey, el Señor, va a llegar a su templo. Eso fue lo que hizo Jesús. Llegó a Jerusalén, entró como el Mesías prometido del Señor y fue directamente al templo. Nadie lo esperaba, pero fue directamente a su templo. Y Él llegó al templo así, a mirar las cosas. Si se acuerdan, lo acabamos de leer, dice que Él vino y empezó a mirar, echando un ojo. Él no está mirando las cosas como si fuera un turista. Él llegó mirando las cosas como uno que es dueño de ese lugar. Él quería ver cómo están funcionando las cosas aquí. ¿Qué está pasando aquí? Déjame ver por mis propios ojos. Y lamentablemente, no le gustó lo que vio. No le gustó lo que vio. Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana. Vemos aquí que Jesús condena a la hipocresía. Jesús condena a la hipocresía. Cuando Jesús y sus discípulos volvían al templo al próximo día, Marcos pone aquí una historia de una higuera, de este árbol que es una higuera. Y se ve raro esta historia aquí, ¿verdad que sí? Cuando uno lee esto, como que se ve fuera de sitio, se ve fuera de lugar. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué Marcos lo pone aquí en este momento? ¿Y por qué Jesús condena la higuera? Porque no tiene fruto. Tanto hambre tenía que se molestó y lo hizo en enojo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo interpretamos esto? Necesitamos entender que Marcos puso esto aquí con un propósito muy específico. Si se dan cuenta, nos habla de Jesús y de la higuera en versículos 12 al 14. Después habla de Jesús yendo al templo. Pero en el versículo 20 y 21 vuelve a hablar de la higuera. Hemos visto esto anteriormente, no sé si se acuerdan. Se llama un sándwich marcán, un sándwich de Marcos, donde él une diferentes cosas, comenzando con un tema, inserta otro tema y vuelve al primer tema. ¿Por qué él hace esto? Porque Marcos sabía que lo que Jesús hizo con la higuera
era como una parábola visual. Era una parábola visual para enseñar a sus discípulos qué era lo que estaba pasando en el templo. Entonces Marco él escribe los eventos del templo entre medio de lo que pasó la higuera, porque la higuera interpreta lo que está pasando en el templo. Y lo que está pasando en el templo nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo con la higuera. Ambas cosas se traducen o se interpretan. Entonces vamos a ver esto con cuidado. Estaban regresando a Jerusalén. A Jesús le da hambre. Ve de lejos una higuera, un árbol que produce fruto, higueras. Y ve que tiene muchas hojas. Marcos nos dice que aún no era tiempo para producir fruto. Pero Jesús va a donde este árbol. ¿Por qué? Porque está dando la impresión de que tiene fruto. Está produciendo muchas hojas, está lleno de hojas. Entonces, él fue a donde el árbol esperando encontrar algo para comer. Y si no higueras en su totalidad ya maduras, esperaba encontrar lo que se llama pagem. Pagem son semillas que se convierten en higuera. Y esas semillas también se pueden comer. Entonces, él fue a donde este árbol esperando encontrar algo para comer. Porque estaba dando la impresión de que tenía fruto. Pero cuando llega al árbol, ¿con qué se encuentra? Nada. No tiene nada. No tiene higuera ni tampoco tiene pagem. No tiene nada para comer. Simplemente lo que hay en el árbol son hojas. No estaba produciendo fruto como aparentaba. Entonces, ¿qué hace él? Lo maldice. Lo condena. Y de aquí, rápidamente, Marcos nos lleva al templo en el versículo 15. ¿Por qué? De nuevo, porque el templo, lo que vemos ahora en esta escena, nos ayuda a entender qué es lo que Jesús hizo con la higuera. Y aún más importante, lo que vemos en la higuera nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en el templo. Justo cuando Jesús llega al templo, comienza a hacer algo. Escuchan, 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús hace esto inmediatamente. Llega ahí a tirar mesa, a echar fuera a las personas. ¿Por qué lo hice inmediatamente? Si se acuerdan, el día anterior ya lo había visto. Él fue a observar. No le gustó lo que vio. Entonces él llegó listo para reprender y para echar fuera a las personas que estaban ahí. Y en el hacer eso, Jesús estaba retando al sumo sacerdote. Él estaba retando a su autoridad, porque los que estaban ahí haciendo negocios solamente estaban ahí con el permiso del sumo sacerdote. Pero Jesús llegó y ¿qué estaba demostrando con sus acciones? No. Aquí no. Eso no se hace aquí. Y leemos en Juan capítulo 2, cuando Juan habla de este evento, que él hizo un azote de cuerdas. Entonces fue una escena muy fuerte para ver. Estaba detrás de las personas, echándole fuera, azotando, tirando mesas. Se imaginan el dinero cayendo por el piso, palomas en el aire. Todo un revolú. Esas personas estaban ahí vendiendo, cambiando dinero, porque cuando llegaban los peregrinos para la semana de Pascua, necesitaban cambiar su dinero para poder pagar los taxes del templo. Los taxes del templo se tenían que pagar con el dinero apropiado. El Señor lo dice en Éxodo capítulo 30. Entonces ellos venían y cambiaban su dinero para el dinero apropiado.
Vendían palomas y otros animales. ¿Por qué? Porque los necesitan para hacer sacrificio. Entonces, ¿qué tiene de malo eso? Si es para permitir a las personas poder pagar los taxes y poder ofrecer sacrificios al Señor. Y vean que también dice que Jesús no consentía que nadie atravesase a través del templo usando utensilio. Lo que quiere decir eso es que habían personas cargando cosas y querían ir de un lado al otro y cortaban camino a través del templo. Y no permitían a esas personas pasar. Les decían que no, que se salgan de ahí, que den la vuelta al templo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema con todo esto? El problema es este. Ese lugar en el templo donde ellos vendían las cosas y donde cambiaban dinero y donde las personas caminaban como si fuera un camino corto, un shortcut. Ese lugar se conocía como el patio exterior del templo. Y el patio exterior del templo tenía un propósito muy específico, dictado por el Señor. Era en el patio exterior del templo donde los gentiles podían ir para orar a Dios. Era en ese patio donde llegaban los gentiles para orar al Señor. Ellos no podían entrar al templo porque no eran judíos, pero ese lugar era para ellos. Es por eso que Jesús enseña: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Él está citando a Isaías 56, versículo 7. Porque los gentiles vienen de todas las naciones y llegan a ese lugar para orar al Señor, para dar gloria a Dios. Es para que la gloria del Señor se puede ver y se puede reconocer en todas las naciones. Pero los sacerdotes que estaban en autoridad, los que mandaban el templo, no estaban utilizando el templo como se supone. No se estaban asegurando de que el templo cumpliera su propósito, que ellos no se estaban encargando de que se debe cumplir los mandatos que Dios mismo lo ha dado. Dios ya ha dicho cómo se utiliza el templo, qué debe suceder ahí. Y a ellos no le importaba. No le importaban de que los gentiles no podían orar. Imagínate que llega un gentil gozoso porque quiere orar y no puede porque hay gente ahí haciendo negocio y hay palomas en el piso. No les importaban. No importaban de que el propósito del Señor no se podía cumplir. Y lo más seguro, que ni le importaban los gentiles mismos. No había respeto para los gentiles. Aunque Dios ya ha dicho que el templo debe ser una casa de oración para todas las naciones, ellos trataban a otras personas con menosprecio. No lo valoraban. Jesús sabía que esto estaba sucediendo. Él sabía que desde lejos aparentaba como que había adoración. Aparentaba como que lo que estaba pasando en el templo era bueno y que estaba dando gloria a Dios. Pero realmente esas personas no estaban haciendo lo que Dios los había mandado a hacer. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían hacer. Esos sacerdotes no se encargaron de asegurar de que todos presentes y que el templo mismo esté sirviendo a Dios como Dios dictó. Como hemos escuchado muchas veces, con sus labios adoraban al Señor, más que sus corazones estaban lejos de Él. Entonces, vean la conexión con la higuera. Así como Jesús vio al árbol, a la higuera, y parecía que estaba saludable, muchas hojas, tenía la impresión, daba la impresión de que estaba dando fruto. Pues mira, el templo también parecía un lugar donde estaba pasando, donde existía la adoración. Había mucha gente, había mucho movimiento, estaban en medio de celebraciones y ceremonias. Parecía como que en ese lugar había adoración. Pero igual como el árbol, cuando uno se acercaba y miraba con cuidado, no encontraba nada de sustancia. No había fruto ahí. No había nada que realmente podía alimentar a uno espiritualmente ahí. No había adoración verdadero ahí.
Y Dios espera de su pueblo adoración, hermanos. Él espera adoración verdadera de su pueblo. Él espera que su pueblo le obedece. Sin embargo, lo que él estaba recibiendo de su pueblo era hipocresía religiosa. Mucho movimiento sin nada de sustancia. Y así como vemos que la higuera se secó hasta las raíces, el Señor le estaba enseñando a sus discípulos, sus seguidores, que el pueblo de Dios, Israel mismo, también estaba bajo la condenación del Señor por su hipocresía religiosa. En vez de reconocer que el templo era un lugar donde las naciones podían ir para orar al Señor, ellos lo estaban tratando como una cueva de ladrones. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente quiere decir que todos que estaban haciendo negocios en el templo le estaban robando a las personas. Eso sí estaba pasando. Pero más importante, lo que comunica ese refrán, cueva de ladrones, es que en vez de tratar al templo como un lugar santo, un lugar que merece respeto, lo estaban tratando como un lugar lleno de personas mentirosas e hipócritas. Lo estaban tratando como un lugar donde uno puede ir a hacer lo que le dé la gana, como una cueva de ladrones. Entonces Jesús, con todo esto de la higuera y del templo y la higuera, y Marcos lo escribe de esta forma, porque Jesús estaba enseñando que los sacerdotes, los líderes espirituales y aún el pueblo de Dios estaban siendo hipócritas en su forma de adorar, y que en una última instancia la hipocresía será condenada por el Señor. Hace poco yo leí una fábula que yo creo que nos ayuda a entender los peligros de la hipocresía. ¿Han escuchado de las fábulas de Aesop, Aesop's Fables? Son fábulas viejas, pero ayudan mucho a ayudarnos a entender las cosas. Pues mira, una vez había un lobo. Y ese lobo estaba cansado de vivir la vida como un cazador. Ya estaba cansado de cazar. Entonces un día ese lobo dice, ¿sabes qué? Yo quiero una vida tranquila. Yo quiero vivir una vida tranquila. Entonces vio una oveja y lo mató. Y le quitó de la oveja su wool. Esa palabra en español. Lana, gracias. Le quitó la lana a la oveja y se la puso encima. Se vistió de oveja y encontró un rebaño de ovejas y se coló. Y ahí comenzó a vivir su vida, feliz. Ya no tengo que preocuparme, está bien que no como carne, yo estoy aquí feliz haciendo la mía, nadie esté pendiente. Y él estaba ahí, entre medio de las ovejas, viviendo su vida tranquila. Pero un día, el pastor de ese rebaño le dio hambre, y a su familia le dio hambre, y querían comer cordero. Entonces salió al rebaño buscando un cordero que se veía gordito, y llega donde uno, y tomado por sorpresa, antes que podía reaccionar, mira al lobo y ahí quedó muerto, lo mató el pastor. Hermanos, si nosotros estamos viviendo nuestras vidas hipócritamente y lo estamos haciendo a propósito, estamos conscientes de eso, podemos estar seguros que va a salir a la luz. Si no en esta vida, cuando vuelve Cristo, pero va a salir a la luz. De nuestro pastor nadie se burla. La hipocresía quedará condenada. Y yo les voy a ser muy sinceros, hermanos. Esto a mí me llena el corazón de un temor. A mí me llena de un temor saludable. Como su pastor, yo me paro aquí semana tras semana predicando la palabra de Dios.
yo temo de que yo caigo en la trampa de que mis niños en mi casa vean que yo mismo no aplico lo que yo le estoy predicando a la iglesia. Yo no quiero que mis niños piensen que papi, el que predica, no lo aplica. Que como yo trato a ellos, no honra a Dios. O como yo trato a mi esposa, no honra a Dios. Este pasaje existe para causarnos a detenernos y a examinarnos. Esto es para gritarnos, toma un momento, examina tu corazón. Entonces hay que hacer las preguntas difíciles. ¿Estamos nosotros adorando al Señor simplemente con nuestros labios? ¿Estamos haciendo nosotros lo mínimo que podamos hacer para así aparentar de que somos cristianos o de que somos siervos? Pero en realidad sabemos que nuestros corazones ya se están alejando del Señor. Cuando las personas nos hablan de nuestro pecado, cuando alguien se nos acerca y nos diga, mira, me di cuenta que respondiste así o que hiciste aquello, ¿cómo respondemos? Respondemos con humildad. Recibimos la corrección con humildad. O nos enojamos. Nos enojamos con el Señor como hicieron los sacerdotes. Cuando Jesús llegó al templo y comenzó a voltear las mesas y explicó por qué, ¿cómo reaccionaron ellos? No fue con humildad. Se enojaron y lo querían matar. ¿Estamos nosotros reaccionando así como los sacerdotes? Sin humildad. Si somos honestos, todos que somos cristianos, en un momento u otro luchamos con estas cosas. En un momento u otro, todos luchamos con estas cosas, hermanos. Pero tenemos que entender que cuando estemos luchando con esto, necesitamos detenernos y arrepentirnos, porque es pecaminoso. Necesitamos ir a donde el Señor y pedirle perdón. ¿Y saben qué? Cuando nosotros vamos a Dios en arrepentimiento, nos perdona. Nos perdona, hermanos. Si somos arrepentidos genuinamente, si clamamos al Señor y le pedimos que nos muestre misericordia, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos perdona. Pero si no somos arrepentidos, si vivimos esta vida voluntariamente vivimos una vida doble. Si estamos a propósito actuando ante las personas que amamos a Dios y que lo servimos a Él, pero nuestro corazón es otra cosa. O en la privacidad de nuestras casas, o en la privacidad del trabajo, estamos viviendo una vida en pecado y no nos arrepentimos de ella, sino pensamos que estamos saliendo con lo nuestro. Si estamos viviendo así, hermanos, ¿sabe lo que significa eso? Que tu corazón está endurecido y que tu corazón está lejos del Señor. Si eso lo describe a usted, si te describe a ti, lo que quiere decir es que amas más a tu pecado que a Cristo. Porque cuando caemos en cuenta de que estamos pecando, nos debe llevar al arrepentimiento, no a tratar de esconder nuestro pecado y vivir hipócritamente. Ahora, si eso lo describe, hay buenas noticias. Mientras tienes aire en tus pulmones, estás a tiempo a arrepentirte. Estás a tiempo a ir a donde el Señor y a pedirle perdón, a reconocer tu pecado y pedir al Señor que te perdone y que te salve. Solo necesitas creer el Evangelio, creerlo verdaderamente, que Cristo vino y murió en la cruz por tus pecados, que Él sufrió la ira de Dios en tu lugar para que tú no lo tengas que sufrir, y que al tercer día se levantó de la tumba para que tú puedas tener vida eterna con Él. Si quieres hablar más de esto, mira, me encantaría hablar de esto contigo. Si no podemos hablar después del servicio,
me puedes contactar, hablamos en la semana, yo llego a donde ti. Esto es importante. Y déjame decirle, si tienes miedo, si tú sabes en tu corazón que esto te describe, pero tienes miedo a reconocerlo, tienes miedo a dejarme saber, porque sabes que muchas personas piensan que ya eres cristiano, porque has hecho buen trabajo en aparentar que eres cristiano. Escúchame, por favor. ¿Qué importa qué piensan los demás de ti? ¿Qué importa? Al final del día no son los demás quien nos va a juzgar, es el Señor quien nos va a juzgar. Debemos temer más lo que piensa Dios de nosotros que lo que piensan los demás. Y te digo, si uno de ustedes me fuera a contactar y ha dado la impresión que eres cristiano y vienes confesando, mira, yo estoy viviendo una vida doble, mira, yo me voy a regocijar, hermanos. Me voy a regocijar. Porque lo importante es que hoy tu fe esté en Cristo. Lo importante es que hoy tú sabes que eres perdonado porque murió por ti. Eso es lo importante. Y comenzamos de nuevo y le damos gloria a Dios y regocijamos y andamos contigo. Eso es lo importante. No vivan temor al hombre. El hombre no es quien nos va a juzgar, es el Señor. En el Señor hay libertad. En el Señor no tenemos que seguir viviendo con una máscara puesta. Los veo con máscaras. ¿Cómo se siente estar con esta máscara puesta todo el día? Santa, piquiña, sudor. Es horrible. Hermanos, tener una máscara espiritual, ese peso, no solamente es demasiado, pero si seguimos así, hay un peligro verdadero que nos lleva al mismo infierno. En Cristo hay salvación. En Cristo hay esperanza. Vamos a creer a su palabra. La palabra dice que Él es manso. Es manso. Cuando llegamos a donde Él en humildad pidiendo perdón, no nos castiga. Es manso. Nos recibe en amor y nos perdona. Se regocija porque en ese momento sabemos que sí, realmente ya somos sus hijos. Vamos a creerle a Dios. Y eso nos lleva al último punto en esta mañana, hablando de la fe. Vamos al último punto. Por último, vemos que Jesús nos manda a expresar nuestra fe en Él por medio de la oración. La podemos expresar en otras formas, pero aquí en este texto vemos que Jesús nos manda a expresar, a demostrar nuestra fe en Él a través de la oración. Después que Jesús y sus discípulos vean al árbol, a la higuera, Jesús comienza a hablar de la fe y de la oración, versículos 22 al 26. Y ahí leemos lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiereis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre también, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Miren, puede ser que hay personas aquí que no han venido mucho a la iglesia, pero aún así hay gran probabilidad que has escuchado de este pasaje. Es muy reconocido y es un pasaje difícil. Es un pasaje difícil porque cuando uno mira este pasaje en su soledad, cuando lo ve así, sin compararlo con otros pasajes que habla de la oración, parece que está diciendo que si uno ora con fe, si uno cree que va a recibir lo que está pidiendo por medio de la oración, pues uno lo va a recibir, va a pasar.
Simplemente si crees que lo que va a suceder, si crees que lo vas a recibir, pues lo vas a recibir y ya. Y ahí quedó la conversación. Lamentablemente muchos enseñan este pasaje de esta forma, especialmente los que se encuentran en ese movimiento del evangelio de la prosperidad, lo cual es un evangelio falso. Le encantan este pasaje. Hermanos, por esto es importante nosotros recordarnos que la Biblia, toda la Biblia, es una sola historia. Y hay que entender qué dice toda la Biblia. Quizás no nos vamos a recordar de todos los versículos, claro que no, nadie tiene mente así, pero tenemos que tener idea de lo que dice la Biblia entera del pecado. ¿Qué dice la Biblia entera de la fe? ¿Qué dice la Biblia entera de la oración? Y después de uno identificar muchos versículos que hablan de la oración, entonces comenzamos a formar nuestra creencia sobre la oración. Pero este pasaje, así solo, si lo tratamos solo, es fácil de malinterpretar. Tenemos que mirar a otros pasajes. Por ejemplo, Santiago 4, versículo 3. ¿Qué vemos ahí? Ahí somos recordados de que necesitamos orar con motivos correctos. Cuando vamos a donde el Señor en la oración, nuestra motivación tiene que ser una motivación que honra a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, enseña de que cuando nosotros oremos, debemos orar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, cuando tomamos pasajes como esos en mente, cuando lo tomamos en cuenta, lo tenemos en mente, nos ayuda a entender un poco más qué está pasando aquí. Vean cómo Jesús comienza esta enseñanza. Versículo 22. Comienza diciendo, tener fe en Dios. Desde el principio, lo que Jesús está comunicando aquí es la actitud que debemos tener cuando vamos a donde el Señor en la oración. Debemos ser personas que confían en el Señor. Debemos ser personas que creen en el Señor y que creen en su palabra. Personas que saben que Dios puede hacer lo imposible. Si es la voluntad del Señor, Él puede levantar un monte de aquí y tirarlo para allá. No hay nada que Dios no pueda hacer. Si es su voluntad hacerlo. Pero Jesús comienza con esas palabras porque Él no quiere que cuando nosotros vayamos a donde el Señor en oración, que vayamos como hipócritas. Personas quienes sus corazones no creen en Él, ni confían en Él, sino que están lejos de Él. Él quiere que vayamos a Él como personas cuyos corazones esperan en Él y que creen en Él. Necesitamos saber y creer que Dios puede llenar cualquier necesidad. Dios puede sanar cualquier enfermedad. Dios puede salvar a cualquier persona, no importa quién es. No hay nada imposible para Él. Necesitamos creerlo. Pero también parte de la fe, parte de lo que significa confiar en Dios y tener fe en Dios, es saber y creer que cuando el Señor no nos da lo que estamos pidiendo en oración, no es porque no lo puede hacer, tampoco es porque faltamos fe, es porque quizás no es su voluntad. Y debemos creer que si no es su voluntad, es porque Él sabe, Él conoce que lo va a traer más gloria a Él. No es lo que estamos pidiendo, sino es otra cosa. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo le pidió al Señor en oración que si era posible que pase de él la copa de la cruz, que si era posible que por favor que Él no tenga que morir en la cruz. Y el Señor le respondió y su respuesta fue no, tenía que morir en la cruz. Y vemos que Jesús estaba bien con esa respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús también oró otra cosa. ¿Qué dijo Jesús? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya.
Entonces cuando el Señor le contestó, no, hijo mío, tienes que sufrir, tienes que padecer. Jesús dijo, está bien, que se haga tu voluntad, no la mía. R.C. Sproul, él escribió en un comentario, es un pastor, un teólogo, una historia. Una vez había una mujer que fue a donde él era pastor, y fue a donde él y le dijo, mira pastor, necesito consejería. Yo cometí este pecado muy grave hace muchos años y he ido a donde el Señor, le he pedido perdón, pero siento una culpa que me paraliza. No puedo con esta culpa en mi corazón. Entonces él la está escuchando y le dice, ¿sabe qué, hermano? Necesitas ir a donde el Señor y arrepentirte para que Él te perdone. Y se molestó la muchacha, como que no, le respondió, pero no me acabaste de escuchar lo que te dije. Llevo años yendo a donde el Señor, pidiéndole perdón, pidiendo que me perdone. Llevo años en esa y siento culpa. Entonces, ¿qué hago ahora? Y él le responde, hermana, necesitas arrepentirte, ir al Señor para que Él te perdone. Y ya te puedes imaginar, ¿verdad? En este momento esta muchacha estaba molesta, estaba perdiendo su paciencia y le dijo, hermano, tú no me estás entendiendo. Y él le dijo a ella, hermana, tú no me estás entendiendo a mí, déjame explicarte. Entonces le dijo, léete Santiago 1, versículo 9. Ahí es donde dice que el Señor es justo y fiel para perdonarnos y de limpiarnos de toda maldad. Y después le explicó a ella, hermana, tú tienes que ir al Señor y tienes que pedirle perdón, no por el pecado que cometiste hace años. Tú tienes que pedirle perdón porque tú no le crees a su palabra. Tienes que pedir perdón porque Él ya te ha dicho, ya te ha prometido en su palabra que si vas a donde Él en fe, pidiendo perdón, que te perdona, pero no lo estás creyendo. No crees en su promesa para perdonarte. Estás siendo arrogante. Crees que no puede ser tan fácil que seas perdonada. Y a través de eso estás demostrando que no confías en el Señor. Es por eso que necesitas arrepentirte ahora. Hermanos y hermanas, nosotros caemos en esa trampa. Nosotros a veces vamos a donde el Señor en la oración. Le pedimos al Señor que nos ayude, ¿verdad? A mí me pasa mucho con una necesidad, sea una necesidad económica o que necesito ayuda con algo. Voy a donde el Señor en oración, le pido, Señor, si tú puedes, por favor, llena esta necesidad. Y termino de orar y pasan 20 minutos y estoy ansioso. ¿Qué va a pasar? ¿Y si no la llena? Si no me trae persona, ¿qué voy a hacer? En esos momentos, ¿qué estoy comunicando? Que no creo que es capaz. Que realmente no confío en que Él me escuchó y que Él puede contestar esa oración. Y también estoy comunicando que si a Él no le place llenar mi necesidad, pues mira, es porque Él conoce mejor que yo. Él sabe qué es lo que necesito. Si Él me contesta no, o si me contesta espera, ¿verdad? No me da lo que estoy pidiendo. Pues en ese momento me toca creer que Él es soberano. Me toca confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Él es Dios, yo no soy Dios. Sus pensamientos van por encima del mío. Eso también es parte de lo que significa tener fe en el Señor. Parte de tener fe en el Señor es creer a su palabra. Es creerle cuando nos promete las cosas. Si le pides perdón por un pecado, hermanos, ya ha dicho que te perdona. Créele. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Él quiere que nosotros confiemos en Él genuinamente. Y después Él quiere que demostremos esa confianza y esa fe por medio de la oración. Él quiere que nosotros imitemos a Jesús en nuestras oraciones. Que seamos honestos y transparentes, pero al terminar la oración siempre podamos decir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Entonces, hermanos, acompáñame en dar gloria al Señor, porque podemos confiar en Él con nuestras vidas, podemos confiar en el Señor con nuestras familias, con nuestras finanzas, podemos confiar que el Señor está en control de nuestra iglesia. Él es soberano. Y mientras confiemos en Él, vamos a luchar por ser humildes y transparentes y reales con Él y con nuestros hermanos en las iglesias. Y que no seamos hipócritas, que no vivemos en hipocresía, porque Él es nuestro Rey soberano, quien merece toda nuestra obediencia, todo nuestro corazón. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias te damos una vez más por tu palabra y por esta oportunidad de leerla y de escuchar de ella. Pedimos, Señor, que la uses ahora para hacer tu voluntad en el corazón de cada persona que se encuentra aquí. Y pedimos, Señor, y lo pedimos creyendo que es posible, que si a ti te place, que tú salves a cualquier persona que esté aquí que no te conoces. Que tú les otorgas fe que lo puede llevar a arrepentimientos. Y que hoy puede creer y confiar que Cristo es su Salvador. Gracias te damos en el nombre de Jesús.